de las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Proverbios numeral 1. ¿Hasta cuándo, jóvenes inexpertos, amaréis la inexperiencia? Los insolentes se deleitarán en la insolencia, y los necios aborrecerán la ciencia. Convertíos a mis exhortaciones. He aquí que yo derramaré sobre vosotros mi espíritu. Yo os haré conocer mis palabras. Yo os llamé y me rechazasteis. Os tendí la mano y no me hicisteis caso. Habéis despreciado todos mis consejos y no habéis querido mis amonestaciones. También yo me reiré de vuestra desventura. Me vengaré cuando venga sobre vosotros el terror. Cuando el terror venga sobre vosotros como el huracán, y como un torbellino os sobrevenga la desventura, cuando la tribulación y la angustia venga sobre vosotros, entonces ellos me llamarán y yo no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque han aborrecido la ciencia. Tercer audio. Vicios opuestos a las virtudes de sacrificio. Primero, inmortificación. La inmortificación procede de la sensualidad y del amor propio principalmente. La comodidad y la delicadeza lo alimentan y hacen crecer, ayudándole además a que llegue a su completo desarrollo por medio de la mólice. La vida espiritual subsiste y crece con la savia de la mortificación. Esta virtud la vigoriza y prepara el alma para grandes gracias. En cambio, la inmortificación mata esta vida del alma, o cuando menos la hiela y seca, enervándola para todo bien. Porque hay que desengañarse. La vida del espíritu nace, crece y se desarrolla solamente en el campo doloroso de la mortificación voluntaria, o sea, de la cruz. No existe otra vereda para llegar a ella sino la estrechísima del dolor. La mortificación es la escala que más pronto y directamente lleva al cielo por las virtudes. Ella es la perla del corazón que me ama. En cambio, no existe declive más inclinado que haga descender al corazón por toda clase de vicios como la inmortificación. El alma que se deja llevar de ella pronto caerá en el pecado. Di, Señor, ¿en qué cosas se debe una mortificar y cuándo? Siempre y en todas partes, especialmente cuando siente el alma alguna afición desordenada, aún en lo más santo, cuanto más en cualquier determinado vicio. En todo lo que no sea recto, debe el alma mortificarse, enderezando sus actos e intenciones hacia mí solamente, y con el único fin de agradarme. En lo lícito siempre hay que mortificarse por deber, y en lo ilícito por amor mío. La mortificación debe ser el pan cotidiano del alma. Ella es el crisol en donde constantemente debe purificarse y el agua en que debe lavarse. Es un maná la mortificación que contiene muchos sabores y siempre nuevos, en los cuales el alma se llega a embriagar de tal manera que pasa a constituir su felicidad en la tierra,
siéndole penoso vivir sin dolor y solamente con el fin sobrenatural de darme gusto y complacerme. Progresos muy grandes en la perfección hace un alma mortificada. En cambio, la que se deja llevar de sus gustos e inclinaciones se mancha, se abaja y retrocede, poniéndose en peligro de perder el calor y la vida espiritual del alma. La inmortificación, sin embargo, reina hoy en el mundo y desgraciadamente invade también a las espiritualidades. La nieve de los claustros es la inmortificación. Ella destruye el calor y el amor divino y congela a las almas con su contacto. Es además la inmortificación, la destructora de la oración. Infiltra en el alma la disipación y el fastidio, las distracciones y el cansancio, poniéndose como poderoso obstáculo entre Dios y el alma. La inmortificación deseca las fuentes de las inspiraciones divinas y cierra las puertas a las comunicaciones del Espíritu Santo. Grande mal es la inmortificación y uno de los venenos con que Satanás mata a las congregaciones religiosas. Desgraciadas las espiritualidades sin la mortificación como reina y señora. Ellas vendrán por la tierra más o menos tarde, porque una de las más poderosas palancas que la sostienen es la mortificación. Un alma fría generalmente es un alma inmortificada. Un alma con frecuentes recaídas tiene también por causa de su debilidad la inmortificación. Un alma que no avanza en los caminos de la perfección, es decir, de las virtudes y de la cruz, es también sin duda inmortificada. Un alma que no adelanta en la oración, no vacilen en afirmar que le falta el indispensable apoyo de la mortificación o llave con la cual se abren esas divinas puertas que ponen al espíritu en comunicación directa con Dios. La mortificación debe acompañar a todos los actos del hombre, tanto interiores como exteriores, en sus potencias y sentidos. Oh, qué bella es la mortificación interna y espiritual. En ella se complace el Espíritu Santo, y de la misma manera que existe mortificación interna, de la cual se produce la externa, igualmente hay inmortificación interna más refinada y de la que se produce la externa. No existe la una sin la otra, puesto que del corazón parte el bien y el mal, y ahí se elaboran tanto las virtudes como los vicios. Pero existen unos vicios internos que tocan con especialidad los puntos más íntimos del alma, creciendo con esto su daño y malicia. La inmortificación interna, por ejemplo, pasa a dejar desarrollarse los pecados secretos sin oponer resistencia. Ella patrocina a los vicios espirituales y a los vicios espirituales perfectos y da rienda suelta a la libertad culpable de las pasiones todas. Grandes y estupendos males causa esta clase de inmortificación y solo se cura
con la santa rectitud, penitencia, mortificación y pureza de intención. El segundo vicio opuesto a las virtudes de sacrificio es la mólice. La mólice es la hija de la pereza y es muy íntima compañera del cansancio y del desaliento. La mólice es la comodidad en su más alto grado y el depuramiento de la sensualidad. Aborrezco a este defecto tan contrario a mi doctrina y a mi cruz, y todo cristiano debiera aborrecerla igualmente. La mólice embota los sentimientos del alma para todo lo bueno, santo y espiritual, y adormece el corazón, debilitando además su energía y valor para el sacrificio. El alma de quien se apodera la mólice va sustrayéndose a los actos de piedad y a la práctica de los sacramentos. Concluye por abandonarlos por completo y perderse. La vida espiritual está en una completa contraposición con la mólice, porque la vida espiritual lleva consigo en sus venas a la actividad y al sacrificio. El dolor es también antagonista de la mólice, pues este defecto que raya en vicio descansa en mullido lecho de olorosas flores. Desgraciada el alma de quien hacen su presa. Ella pagará muy caro la vida muelle y deliciosa que el mundo usa. La mólice es un vicio que va contra Dios por la gloria que le quita, contra el prójimo y el pobre por el bien que le deja de hacer, y contra el alma misma que la lleva consigo por el daño funesto que le produce. La mólice es enemiga acérrima de la cruz y su misión es ahuyentar del alma las virtudes y la vida interior que tantos bienes le produce. La penitencia y la mortificación la hacen estremecer. El sacrificio, la abnegación, el sufrimiento y el padecimiento voluntario son letra muerta para la mólice y aún de su sombra huye. El remedio único para este pegajoso vicio consiste en el trabajo y desprecio propio, unido con la constancia, el vencimiento y la generosidad. El alma que no se sacude valerosamente y con presteza de tan dulces y magnéticos brazos, vivirá una vida floja, egoísta e inútil, cuando menos, y se quemará largo tiempo en el voraz fuego de un terrible purgatorio. El tercer vicio opuesto a la virtud del sacrificio es la delicadeza. La delicadeza es hija de la mólice. Esta delicadeza no es aquella delicadeza pura y espiritual que busca la limpieza del alma y se lastima con el menor polvo que la empaña. Consiste al contrario en un pulido refinamiento de exagerada sensualidad. Los pretextos y los mimos forman un séquito. Aun el aire que esta delicadeza funesta respira tiene que ir embalsamado de suaves perfumes. Parece que hasta la luz lastima a este adelgazamiento satánico de la delicadeza. El amor propio, es decir,
El enamoramiento y cuidado de sí mismo reina en la delicadeza en su mayor extensión. Las almas y los cuerpos a quienes guarda el nicho dorado de la delicadeza merecen el purgatorio y aún se exponen muchas veces al infierno. Y sin embargo el mundo y aún algunas religiones están llenas de tan pernicioso mal. Esta maldita delicadeza es tan fina que no respeta lugar en donde suavísimamente no se introduzca. Ay de las almas que de ella se dejan coger, pueden sentirse desgraciadas, porque todo cuanto aleja de mi cruz, aleja de mí mismo, y el que de mí se aleja, se pierde sin remedio. Aborrezco a este lazo de Satanás cuanto soy capaz, es decir, infinitamente, pues solo yo puedo medir los daños sin número que causa en las almas. La delicadeza no existe en la vida espiritual. La razón es sencillamente porque allí no puede existir, es decir, no puede haber vida espiritual en donde ella reside. La una es enemiga de la otra y jamás pueden juntarse. La delicadeza huye de la cruz y la vida espiritual se abraza de ella. La delicadeza aborrece al dolor en todas sus formas y la vida espiritual concreta en el dolor su mayor dicha. La delicadeza se goza en los más finos placeres. La vida espiritual los odia y se aleja de ellos. La delicadeza ama el descanso y la inacción. La vida espiritual arde y se abraza en el fuego vivo del amor activo, que nunca busca ni acepta descanso, porque su descanso está en no descansar. Ya verán si hay completa oposición en la delicadeza, muelle y emponzoñada, y en la hermosa vida de amor y de sacrificio. El remedio contra la delicadeza consiste en la total transformación del alma por medio de la propia crucifixión. Aquí se necesita el completo escuadrón de las virtudes guerreras para matar toda propia condescendencia y debilidad del alma para consigo misma. Solamente con este heroico valor y con la potencia formidable de semejantes virtudes se podrá derrocar y destruir este suavísimo y enmelado vicio que a tantas almas hunde en la eterna perdición. Que las almas abran los ojos y contemplen en la delicadeza el camino derecho para su eterna ruina, y en la cruz el sendero recto para la eterna salvación. El dolor viene hoy a destruir a la delicadeza, a arrojarla de su trono y a desenmascarar a Satanás, y a dar el grito de alerta a tantas miles y miles de almas engañadas y adormecidas con el embriagador licor de la delicadeza. El cuarto vicio opuesto a las virtudes de sacrificio es la comodidad. La comodidad es hija de la delicadeza y corre por sus venas la sangre de la pereza. Es compañera de la mólice y siempre lleva consigo la ociosidad.
La comodidad es ahora la reina del mundo, extendiéndose su influencia de uno a otro polo. Las religiones también, ay, la tienen muy arraigada y por esta a la mayor parte de las mismas las envuelve tanta tibieza. La mólice espanta hasta cierto punto a las almas que se llaman espirituales, pero Satanás le da a la comodidad unas clases de colores que hace que la reciban en sus corazones sin el menor escrúpulo. ¿Cuántos hay de estos engaños en las espiritualidades? La comodidad es uno de los puntos más deleznables de las comunidades religiosas, punto por donde Satanás mina a las mismas para debilitar su espíritu y hacerlas caer en la tibieza. Comienza el demonio con vil astucia a poner en las espiritualidades lo superfluo como necesario y la tolerancia por cosa indispensable. De esta culpable comodidad a la delicadeza hay solamente un paso. Satanás sabe muy bien urdir 1000 imaginarios pretextos para arrasar insensiblemente a los religiosos al reinado de la comodidad. Ponderando la necesidad de la salud, se pasa con suma facilidad a la sensualidad. Cuán resbaloso es este camino de astucias satánicas que conducen a la comodidad y de esta a muchos males. La condescendencia culpable extiende gran parte de su reinado en la comodidad. El amor propio es su brazo derecho y aún el egoísmo tiene en la comodidad parte de su campo. En todos los actos de la vida del hombre, en más o menos escala, se introduce este dañino mal que los desvirtúa y aún los envenena. La serpiente de la comodidad se introduce hasta en lo más santo. Se le encuentra en el templo y en la oración, en el cuerpo y aún en el alma. La comodidad del cuerpo se deja ver en el dormir, en el comer, en el descanso y en las ocupaciones que pueden satisfacerle. Mas el mérito de la virtud está en enfrentarla. Cuando el espíritu domina a la materia y llega a postergarla a fuerza de contrariarla y vencerla, entonces el hombre está en su punto correspondiéndole al fin para el que lo cree. La comodidad en el espíritu camina unida con la del cuerpo. A la medida que se le conceda la comodidad al cuerpo, se introduce en el espíritu. Aquel que me quiere seguir debe tener muy a raya el cuerpo. El negarse a sí mismo consiste en oponerse absolutamente a que el alma y el cuerpo reciban comodidad. La comodidad del alma consiste en buscar en las oraciones obras de piedad y de misericordia, penitencias, etc., todo lo que pueda satisfacerle. La comodidad del espíritu está en el buscarse así. Esto, como se ve, está muy lejos de la pureza de intención, la cual absorbe los actos de la criatura, santificándolos y dándoles valor en esos actos, buscándome solamente a mí.
Ven hasta qué punto sube la dañina comodidad, invadiendo también la vida del espíritu al desplegar sus alas en la vida material y ordinaria. Casi nadie en el mundo lo comprende así, corriendo este vicio sin que nadie se ocupe de interceptarle el paso. Oh, solo yo sé el mal tan estupendo que la comodidad causa en las almas y en la vida espiritual. Muchos, muchísimos de los que se llaman míos están abrazados, unidos y pegados a tan pernicioso mal, no solo con fútiles pretextos admiten la comodidad, sino más aún corren a buscarla y no pueden no vivir sin ella. Y los que tal hacen se llaman cristianos y se llaman míos. Engaño funesto. El que quiera venir en pos de mí, que deje la comodidad, que se niegue a sí mismo, que en nada se busque a sí y que me siga. Yo, en mi paso por la tierra, no tuve una piedra en donde reclinar mi cabeza, y millones de hombres se mecen en la más refinada y muelle comodidad. ¿Y estos me siguen? No, no. Son más de palabra, más en la práctica de los hechos. Al tratarse de crucifixión, reniegan de mi doctrina y con las obras prueban cuán lejos se hallan de mí. Desgraciados, van contra la cruz por más que con la lengua la encumbren. Desengáñense y desengáñenlos. El único camino que conduce a mí es el camino de la cruz, es decir, el del aplastamiento y destrucción de toda propia comodidad. El mundo no entiende de esto, más que tampoco en las espiritualidades se haga algo sobre el particular. Esto me duele y al mismo tiempo hiere a mi justicia y la irrita. Se deja sin obstáculos pasar a la comodidad y una vez estando ya dentro, Satanás se encarga de hacerla fructificar para su cosecha. La comodidad es un gran mal, un espantoso mal para la vida espiritual recta y santa. Nadie comprende, repito, el veneno que consigo lleva, veneno lento, pero que acaba por matar los vuelos del alma para el sacrificio, infundiéndole una espantosa inercia. La comodidad también concluye por embotar los santos ímpetus del alma hacia la cruz, y no se conoce a serpiente tan fiera y astuta que con sus redes de seda caza a miles de almas para arrojarlas al infierno. Hay que desinfectar esta atmósfera venenosa de la comodidad que se respira en todas partes. ¿Y saben cómo? Con la cruz, con el reinado del dolor. El mundo se hunde por la comodidad. La Iglesia resiente dolorosamente este defecto capital en sus hijos. El único remedio para tan contagioso mal es el sacrificio, es el dolor, es la cruz que sacude el alma con violencia, este sopor que la envuelve, que renuncie a sí y que me busque a mí por el camino del
propio desprecio y se librará, yo se lo prometo, de tan grande mal, el cual puede acarrearle funestas consecuencias para la eternidad. Que las religiosas se esfuercen y haciéndose violencia con toda valentía y constancia, arrojen lejos de sí a la comodidad. Mas si dicen que no la conocen, es porque no oran y porque no me aman. La oración y el amor son los anteojos por donde se ve, se conoce y se mide la propia comodidad. El alma que por estos vidrios de aumento se asoma a su interior, ve lo que jamás imaginaba y horrorizada entonces del fuego en que estaba envuelta, se levanta y arroja lejos de sí, interior y exteriormente, a la serpiente de la comodidad, rompiendo las redes en que estaba presa. Feliz el alma que tal haga. Ella ha dado un gran paso hacia la perfección. El quinto vicio opuesto a las virtudes de sacrificio es la gula. La gula es un vicio capital que reina en el mundo y es señor de todo él. La gula entra también en los claustros e invade las mesas más humildes, haciendo inconcebibles daños en todas las escalas que recorre. La gula hace también estragos en los corazones y también en los cuerpos de miles de personas. Ella lleva consigo una clase de armas venenosas que tiene el desorden. Es la gula hija del desorden y por lo mismo es hija de Satanás. Orilla a muchos otros vicios y es terribilísimas consecuencias para el alma. Consiste la gula en un desorden material que arrastra al apetito a traspasar los límites de la discreción y de la prudencia en el comer y en el beber. Este vicio a veces domina de tal manera al hombre que lo absorbe y precipita su espíritu en muchos y muy graves males. La gula es el puñal de la vida del espíritu. Ella enerva las fuerzas del alma y es muy propia para producir la tibieza, la frialdad y el desaliento. Este vicio estragador es más terrible de lo que parece a primera vista. La gula es una pasión baja y desenfrenada que se reviste con muchos colores y fases. Es desenvuelta en el mundo, en las personas piadosas, y solapada y más temible en los que se llaman míos. Es un vicio que comúnmente se cubre con la hipocresía y la más fina soberbia. El respeto humano con mucha frecuencia acompaña a la gula. La gula hace la guerra y cuanto a la vida espiritual, haciendo que la materia predomine sobre el espíritu, debiendo ser todo lo contrario, pues no solo de pan vive el hombre. A toda alma que se venciere sobre el particular, yo le prometo la hartura de mis gracias, con aquella feliz hambre y sed insaciable y amorosa de mí mismo, que los que se llaman míos preserven generosamente en la lucha.
sacrificando su natural apetito, el cual desordenado se convertirá en vicio y veneno para el alma. La gula lleva con mucha facilidad el corazón al nefando vicio de la impureza. De la gula a la impureza hay un solo paso, el cual a toda costa se debe evitar. La embriaguez, de una manera particular, casi siempre lleva consigo a este maldito vicio de la impureza. Y por ser este vicio el que prefiere Satanás, lo favorece de muchos medios, siendo la gula muy principal instrumento para conducir al alma a la impureza. El sexto vicio opuesto a la virtud del sacrificio es la gula espiritual. Existe también la gula espiritual que viene de la envidia, en gran parte y consiste en un desordenado deseo de santidad, el cual se aparta del abandono a la voluntad divina. La perfección consiste en la moderación prudente de todo justo medio. Este aviso que doy es de mucha importancia en la vida espiritual y material. Es muy fácil, pues muy fácil es a la naturaleza del hombre el desordenarse. En lo bueno como en lo malo, el apetito sensitivo busca su propia satisfacción, y tanto en lo uno como en lo otro, la rectitud debe ser la balanza de sus operaciones. Hay personas que pasan la vida pensando cómo darán gusto a su paladar. Más aún, en muchas ocasiones, el pensamiento de los manjares quita de los corazones el recuerdo divino de mi persona. Oh, aberración espantosa. Parece mentira que la bajeza de la naturaleza corrompida posponga a un pedazo de pan al Rey del cielo y la tierra. Guerra al apetito desordenado de la gula. La templanza, virtud hermosísima, y el vencimiento propio son el contrapeso de este vicio. El aborrecimiento propio es muy útil para sujetar la materia a la razón y al espíritu, ayudado de la prudencia y moderación. A medida que la carne se vence, el espíritu, es decir, el orden, crece y supera y llega a reinar. El dominio propio en esta materia es de mucha importancia, ya que él viene a equilibrar las cosas, poniéndolas en su verdadero punto y en el orden en que yo las cree, es decir, que el espíritu sea el rey de la materia. La razón y la fe deben dominar todo levantamiento de cualquier apetito viciado y desordenado. Oh, si ésta comprendieran y practicaran los hombres, para la ayuda de este dominio de la carne están la penitencia y la mortificación, las cuales son armas con que se triunfa de la gula y de las otras muchas pasiones. Miren el funesto campo de los vicios y den el alerta a tantas almas que solo viven de la materia, sin que ni siquiera vislumbren las riquezas, los tesoros y los infinitos bienes que se encuentran en el vencimiento de las viles pasiones y en la lucha terrible contra sí mismo.
la cual alcanza victoria contra el enemigo. En el orden se encuentra la felicidad, en equilibrar lo que el maldito desorden destruye se halla la verdadera dicha. Cuanto más se quite a la carne, mayor será la ganancia para el espíritu. Todo lo que el hombre voluntariamente se quita a sí mismo por amor mío, lo encontrará duplicado en el desarrollo interior de su espíritu. El Espíritu Santo recompensa toda maceración de la carne con la abundancia de gracias. Toda propia crucifixión o dolor, sea interno o externo, que el hombre se procure por mí, será recompensado con creces. Cuán grande es la vida del Espíritu y cuán postergado está su reinado en el mundo. Cuán postergado se ve con frecuencia aún en las espiritualidades. El hombre vive de materia, de fingidas vanidades y fugitivos placeres que dejan lacerado el corazón y no hace caso, no, del santuario interno que dentro de sí lleva, en donde debiera constantemente ofrecer incienso a su Dios y Señor, quemando sus vicios, ruindades y viles pasiones en aras del sacrificio amoroso. Mas estos no se conoce y mucho menos se practica. Vengo atraído por mi grande misericordia a dar una alerta al mundo, a despertar de su letargo a tantas almas ilusionadas, engañadas y sordas. Vengo hoy con indecible abajamiento a llamarlas a mi corazón para salvarlas. No se asombren, no, de tanta bondad. Quiero, en los últimos tiempos, olvidar los pecados del mundo y salvar las almas que viven ciegas en sus culpas e inculpables errores. Vengo a dar un mentis a Satanás, a levantar mi cruz y a hacer reinar el dolor. No quiero ya falsa piedad, ni virtudes fingidas, ni vicios solapados y traidores. Tiempo es ya de quitar la careta a Satanás y de hacer patente al mundo sus infames maquinaciones. Quiero que reine la pureza, la cruz, el dolor y la verdadera santidad. Quiero solidez en los corazones. Necesito almas que me consuelen y aplaquen conmigo a la divina justicia. El mundo se hunde por la sensualidad y la tibieza. La tibieza lleva al campo del universo entero. Ayúdenme, préstense. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.